Respetuosos saludos, señores ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y nuestra gratitud por la oportunidad que nos da de poder llegar a los interesados en la carrera de técnico superior en política electoral. Bienvenidos, señores cursantes de la primera promoción. Este año termina esta carrera para ustedes, así que deseo el mayor de los éxitos. A la segunda promoción, les doy la bienvenida al fascinante mundo IPEL, este espacio de aprendizaje en el que ustedes podrán adquirir conocimientos y ser adiestrados en todo lo que implica el servicio a la comunidad, desde la política, desde el lugar en el que ustedes estén actuando y trabajando. Éxitos para todos. Muchas gracias por estar ahí. La justicia electoral inicia hoy el año académico de la carrera técnico superior en política electoral. Es la segunda fase de la carrera que se ha iniciado el año pasado. Al mismo tiempo, una segunda promoción inicia también hoy la carrera de técnico superior en política electoral. El objetivo de la justicia electoral en ese aspecto es ampliar su rol y no solamente organizar procesos electorales, sino también abocarse a la formación integral de las personas que se van a comprometer y van a participar en ese proceso electoral, dándoles una formación académica y práctica que les permita desempeñar adecuadamente el rol con una formación política integral. Les deseamos éxito a todos aquellos que han asumido el compromiso de formarse técnicamente, formarse profesionalmente en el mundo de la política y en el mundo electoral. Hola, ¿cómo están? Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral quiero darles la bienvenida a este curso de técnico superior en política electoral patrocinado por el IPEL, Instituto Superior de Formación en Políticas Electorales, y agradecer en primer lugar a los participantes, a las participantes y a los participantes de este curso. Sin ustedes, sin su participación, esto no sería posible. Y destacar asimismo el trabajo en equipo de nuestros funcionarios, de nuestros docentes, las directoras del IPEL, la doctora Alda Cardoso y la doctora Yolanda Gómez, quienes con su tesonera labor hacen posible desde el IPEL el dictamiento de este curso, y los docentes especializados en estos temas electorales. Quiero destacar la importancia de estos cursos, que se va a constituir en una herramienta de fundamental importancia en el proceso de consolidación democrática de nuestro país y buscando la transparencia en los procesos electorales. Confiamos plenamente en que ambas promociones, tanto las que culminan sus estudios este año como las que culminan sus estudios el año entrante, saldrán plenamente satisfechas del nivel de nuestros docentes, del nivel de estos cursos y de la importancia que tendrán en la vida política de nuestro país. Asimismo, constituye un ejercicio fundamental para la gimnasia política de quienes participan en este curso. Se promueve en ese sentido una mejora en el nivel de debate y en el ejercicio de la política. Buscamos tener los mejores representantes en los cargos de conducción, que nuestra ciudadanía sepa elegir a sus representantes. Y esto nos llevará a un país mejor que queremos construir. Ustedes harán posible ese país y nosotros estamos contribuyendo a ello con el lanzamiento de estos cursos. Reitero mis agradecimientos a todas y a todos por la participación, por el esfuerzo que están desarrollando para tener el mejor nivel posible. Ello redundará en el fortalecimiento del proceso democrático en nuestro país, en que se custodie la voluntad popular y en la transparencia de los procesos electorales. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes, queridos y queridas cursantes. Bienvenidos al curso de castellano. Yo soy el profesor Gustavo Torres. Conmigo van a tener el desarrollo de todo el curso referente a la asignatura de castellano. Y bueno, ya para entrar directamente a nuestra clase de hoy, queremos desarrollar estos temas que son súper importantes para comenzar a tener una base importante
para el proceso de redacción y sobre todo también para que les facilite el proceso de comunicación a la hora de hablar en público, que es muy, muy importante. Así que empezamos con estas clases que son básicas, que son para poder darle un poco de sustento, un poco de base a nuestra redacción y a nuestra oratoria. Y vamos a empezar con esta clase que trata sobre las consonantes que presentan dificultades a la hora de la redacción justamente, y también en algunos casos a la hora de expresarnos en público. Así que vamos a pasar a esta breve presentación con este material de apoyo. Muy bien, entonces hoy la clase va a versar sobre el uso correcto de consonantes con dificultades. Estas consonantes que presentan dificultades son varias, pero nosotros vamos a referirnos en esta primera parte a la Y, a la L, a la B larga y a la B corta. En ese sentido es muy importante que podamos ir incorporando algunas normas, algunas reglas que debemos de practicar a la hora de escribir, y como les decía también transversalmente aplicarla a la hora de expresarnos en público frente a un auditorio, que es muy importante también. En algunos casos las normas que vamos a tratar no solamente valen para la escritura, sino también para la oratoria. Así que mucha atención con relación a este tema en particular. Con respecto al uso de la Y, que generalmente la confundimos con la L, vamos a hablar sobre algunas de esas normas que tenemos que ir incorporando en nuestro uso cotidiano, digamos, ¿verdad? Se escriben con Y las formas de los verbos terminados en huir. Por ejemplo, cuando escribimos contribuir, si contribuir ofrece el uso de la Y, vamos a escribir contribuyo. Distribuir, distribuyen, o distribuyo, o distribuyen, ¿verdad? Construir, construyen, lógicamente, ¿verdad? Y nuestra segunda norma dice que las formas verbales que no tengan Y, L en su infinitivo, vamos a escribir con Y. Por ejemplo, oír, vamos a escribir oyen. Haber, vamos a escribir hayan. Ir, vamos a escribir vaya. Y erguir, vamos a escribir yergo. En el caso de la norma 3, con relación a la Y, al uso de la Y, se escribe con Y la sílaba yec. Por ejemplo, proyectar, inyectar, deyectar, abyecto, inyección, deyección. La cuarta regla dice que vamos a escribir con Y al inicio del sonido yer. Por ejemplo, cuando escribimos yerno, yerbal, yerbatero, yerba, yermar, yerro, vamos a escribir con Y. La quinta regla dice que se escribe con Y después de los sonidos ad, dis y sub. Por ejemplo, adyacente, disyuntiva, subyacente, subyugar. La sexta dice que se escriben con Y las palabras que empiecen con yu, con las excepciones que relativamente conocemos, pero que solemos igual caer en algunos errores a la hora de escribir principalmente. Por ejemplo, lluvia y todos sus derivados. Por ejemplo, yudo, yuca, yugo, yugular y yunta, vamos a escribir con Y. Con respecto al uso de la L, que es desde el punto de vista fonético, que significa que tiene un sonido similar que la Y a la hora de expresarnos oralmente, vamos a escribir con L las palabras terminadas en illo, illa, sus compuestos y derivados. Por ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla, etc. La segunda regla con respecto a la L dice que se escriben con L las palabras terminadas en alle, elle, ello, ella.
con las excepciones de, por ejemplo, plebeyo, leguleyo, Pompeya. Algunos ejemplos son muelle, calle, bello, camello, aquella, sello. También vamos a escribir con elle algunos verbos terminados en yar, con excepciones de rayar, que va con y, pullar, explayar, subrayar. Todas estas palabras escribimos con y. Ejemplo de esta norma: atropellar, estallar, avasallar, batallar. Vamos a ver un brevísimo video que va a... digamos que va a reforzar todo esto que estamos diciendo, de tal forma a que podamos incorporar o ir incorporando estas normas que recientemente estuvimos colocando aquí para ir trabajando en el proceso del desarrollo del curso. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El uso de la Y y de la doble L. También a la Y se le dice Y. Estas dos letras en el idioma español tienen un uso muy parecido cuando están antes de una vocal. Y vamos a ver las reglas de uso de estas dos letras. Empecemos. ¿Cuándo uso la Y o Y en una palabra? La primera regla es que voy a usar la Y cuando escribo las formas de los verbos terminados en huir. Hay algunos verbos que terminan en huir, que son contribuir, por ejemplo. Entonces, si yo quiero escribir una forma presente en primera persona, digo contribuyó, y ese yo lo escribo con Y o con Y. Luego tengo el otro verbo que es distribuir, también termina en huir, y si quiero hablar en tercera persona del plural, ellos, ¿sí? Uso yen, distribuyen, y uso la Y para escribirlo. También sucede lo mismo con construir. Construyen o construyó es con Y. Y destruir, destruyeron, por ejemplo. Esa es la primera regla. ¿Cuándo más uso la Y? Cuando escribo formas verbales que no tengan Y o doble L en su infinitivo. Vamos a los infinitivos. Aquí hay algunos infinitivos. Oír, haber, ir y erguir. Estos infinitivos no tienen ni Y ni doble L en el infinitivo, pero cuando los conjugamos va a estar ese sonido, y ese sonido lo voy a escribir con Y. Oyen, hayan, vaya, yergo. ¿Listo? Entonces esa es otra regla. La tercera regla del uso de la Y es cuando escribo la sílaba yek. La sílaba yek está metida en algunas palabras. Por ejemplo, proyectar, inyectar, deyectar, abyecto, inyección, deyección. Cuando tengo la sílaba yek, este sonido lo voy a escribir con Y. Si no sé qué significa alguna de estas palabras, recuerda que puedes siempre usar tu diccionario para poder entenderlas. La regla número 4 del uso de la Y es cuando escribo una palabra que empieza con el sonido yer. Cuando empieza con este sonido, ¿ok? Por ejemplo, yerno, yerbal, yerbatero, yerba, yermar, hierro. Este sonido se escribe con Y. Quinta regla. Después de los sonidos ad, dis y sub, voy a usar la Y. Por ejemplo, adyacente. Este ya se va a escribir con Y o con Y. Disyuntiva. Este yun
Este sonido de acá se va a escribir con Y o Y. Subyacente. Este ya se va a escribir con Y o Y. Subyugar. Del mismo modo, este sonido yu se va a escribir con Y o Y. Y disyunción. Después del dis, el sonido yun se va a escribir con Y o Y. ¿Y cuál es la última regla? ¿Cuándo uso la Y o la Y? Pues cuando escribo palabras que empiecen con yu, excepto todo lo que se refiera a la lluvia y sus derivados. La lluvia es el único sonido yu que voy a escribir con doble L. El resto que empiecen con yu se van a escribir con Y. Por ejemplo, yudo, yuca, yugo, yugular y yunta. Eso es en cuanto a la Y o Y. Ahora veamos cuándo uso la doble L. ¿Cuándo uso la doble L? Pues, en primer lugar, cuando escribo palabras terminadas en ilio, ilia. A ver, hay diferentes formas de pronunciar esto. En el Perú, usualmente lo pronunciábamos como ya, no ya como la Y, sino ya. Pero esta costumbre se está perdiendo poco a poco. Ya en otros países de habla hispana se pronuncia casi igual que la Y. ¿Ok? Entonces podemos decir illa o illa. ¿Ok? Illo o illa. Compuestos y derivados. A ver, por ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla y vajilla. Segunda regla. Uso la doble L cuando escribo palabras terminadas, una vez más, en aye, elle, ello y ella, con las excepciones de plebeyo, leguleyo y pompeya. Estas tres palabras son las que no se escriben con doble L, sino se escriben con Y o Y. Las demás que tienen esas terminaciones, se escriben con doble L. Ejemplos: muelle, calle, bello, camello, aquella y sello. Y la última regla es: uso la doble L cuando escribo algunos verbos terminados en yar o liar, ¿ok? Algunos he dicho, no todos. Las excepciones son rayar, pullar, explayar y subrayar. Ahora, ¿cuáles son los que se escriben con doble L? Atropellar, estallar, avasallar y batallar, entre otros, por supuesto. Bien, amigos, espero que les haya servido. Estas reglas son importantes para poder escribir bien. Sí, recuerden que escribir bien es muy necesario para usar bien el lenguaje. Recuerden que Te lo explico es un canal para enseñar, para aprender y para compartir. No te olvides de darnos like. Estamos entonces de esta forma entrando de a poco a algunas consonantes con dificultades que a veces nos da un poco de dolores de cabeza a la hora de la redacción. Y como les decía también, nunca hay que perder de vista el uso de estas consonantes también, sobre todo cuando confundimos los sonidos de una consonante y otra, que nos puede traer dificultades también a la hora de hablar ante un auditorio, es decir, a la hora de expresarnos oralmente y en síntesis trabajar un poco el tema de la oratoria, ¿verdad? Entonces, continuamos con estas reglas que son muy importantes de ir internalizando. Seguidamente vamos a hablar sobre el uso de la B larga sería en este caso, ¿verdad? Los verbos, en este caso terminados en vir, y las formas que de ellos se derivan, excepto los verbos vivir y servir, vamos a escribir con B larga, ¿verdad? Se escriben con B larga también todos los verbos terminados en buir
y las formas que de ellos se derivan. Los verbos beber, caber, deber, saber, haber, sorber y todas las formas que de ellos se derivan también vamos a escribir con B larga. Las terminaciones del pretérito imperfecto o copretérito de los verbos de la primera conjugación va, vas, va, vamos, vais y van, también vamos a escribirlas con B larga. Por ejemplo, andaban, bailábamos, caminabais. También vamos a escribir con B larga las palabras que comienzan con prefijos vi y vis. Por ejemplo, bicicleta, bienio, bifocal, bilateral, bilingüismo, bimembre, bisabuelo, bisnieto. Las palabras terminadas en bundo, bunda y bilidad también vamos a escribirlas con la B larga. Por ejemplo, furibunda, meditabunda, moribundo, vagabundo, amabilidad, sensibilidad, contabilidad. Las palabras que comienzan por bu, bur y bus también vamos a escribirlas con B larga. Por ejemplo, bucal, bufanda, bullir, burbuja, burla, buscar, busto. Se escribe también con B cuando este sonido va seguido de cualquier otra consonante. Por ejemplo, abstracto. Se dan cuenta que después de la B hay una S. Entonces, cuando este sonido, el sonido de la B, va seguido de cualquier otra consonante, siempre vamos a escribirlo con B larga. Abstracto, blasfemia, bloque, blusa, blanco, breve, brisa, cable, mueble, obstáculo, obstruir, objeto, público. También vamos a escribir con B larga después de la consonante M. Por ejemplo, ambos, ambiente, imbécil, también. Con relación al uso de la B corta, que es un poco la dificultad que existe entre si usamos la B larga o la B corta, es muy importante que conozcamos estas normas, estas reglas, para que no tengamos confusiones a la hora de escribir principalmente. El presente del indicativo, del imperativo y de subjuntivo del verbo ir, vamos a escribir todos esos ejemplos con B corta. Voy, vas. Ve, vaya. Vaya, vayamos. Y el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el futuro del subjuntivo de los verbos estar, andar y tener y sus compuestos. Estuve, estuviera, estuviere, anduve, anduviera, anduviese, tuve, tuviera, tuviese. También vamos a escribir con B corta las terminaciones de adjetivos aba, ave, avo, eva, eve, evo, iva e ivo. Por ejemplo, octava, suave, bravo, nueva, leve, decisivo. Y vamos a acentuar de esa regla a árabe, sílaba, que no es adjetivo justamente, y todos sus compuestos, mozárabe, trisílaba, etc. También vamos a escribir con B corta después de la D. Por ejemplo, advertencia, advenedizo, adversario. Y vamos a escribir también con B corta los prefijos vice, villa, villar. Por ejemplo, vicealmirante, villalobos, etc. También vamos a escribir con B corta las terminaciones viro, vira, ívoro e ívora, exceptuando la palabra víbora, que vamos a escribir con B larga. Elvira vamos a escribir con B corta, carnívoro también, herbívora también. Las terminaciones servar y versar de los verbos conservar, observar, reservar y conversar, vamos a escribirlas con B corta. Las formas de los verbos que no tienen ni B corta ni B larga en su infinitivo, vamos a escribir con B corta también. Tuve, estuve, anduvieron, vayamos, exceptuando las terminaciones
va, vas, vamos, vais y van del pretérito imperfecto del indicativo que vimos en la regla de la B larga. Las palabras en las que este sonido aparece detrás de la letra D, D y N. Por ejemplo, obvio, ahí vemos que este sonido aparece detrás o delante en este caso de la letra V, vamos a escribir con B corta. Adverso, invierno y los compuestos y derivados de las palabras que llevan esa letra. Prevenir, devenir, revuelta, devuelta, etc. Muy bien, para reforzar justamente, estas normas que estamos viendo, que estamos desarrollando, que estamos captando e incorporando de a poco, va a ser muy importante entonces reforzar estas reglas con este pequeño material que vamos a mostrar a continuación. Buen día, aprendientes. Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos lo que es el uso de la B y la V. Para esto vamos a dejar unos pequeños trucos de ortografía. En esto vamos a aprender y vamos a iniciar lo que es el uso de la B. Número 1. Antes de consonante siempre se escribe B. Ejemplo: blanco, blusa, brusco. Número 2. Después de M se escribe B. Ejemplo: cumbia, rumba, ámbito. Número 3. En todas las formas del copretérito del verbo ir se escribe B. Ejemplo: iba, íbamos, iban, ibas. Número 4. Las palabras que llevan el sufijo o terminación bilidad se escribe B. Excepciones, como por ejemplo movilidad y civilidad, esas no. De lo contrario, las demás, por ejemplo, flexibilidad, posibilidad y probabilidad. Ahora aprendamos lo que es la V. Número 1. Después de N siempre se escribe V. Ejemplo: bienvenidos, convocatoria, convoy. Número 2. Se escribe V las palabras que inician con la secuencia Eva, Eve, Evi y Evo. Excepciones: ébano, evoria y evionista. Ejemplo: evacuar, evento, evolución. Número 3. Cuando existe el vocablo ad, se escribe V. Ejemplo: adverbio, adverso, advertido. Número 4. Después de la sílaba inicial di, se escribe V. Excepciones: dibranquial. Dibranquial es una palabra compuesta. Lleva el prefijo di, de la palabra branquial. Por eso esa palabra no aplica en esta regla. Ejemplo: divagación, divo y diversión. Vamos a realizar una actividad. Las instrucciones son: anota un antónimo que contenga B o V para cada una de las siguientes palabras. Si lo necesitas, puedes usar de tu diccionario. Guíate por este ejemplo. Negro, el antónimo, que es todo lo contrario, sería blanco. Bueno, continuemos entonces. Las palabras son positivo, viejo, herbívoro, malo. Muy bien, has terminado. El antónimo de positivo es negativo. El antónimo de viejo es nuevo. El antónimo de herbívoro es carnívoro. Y el antónimo de malo es bueno. Hemos finalizado. Te he dejado algunas pistas para trabajar ortografía. Hemos finalizado, pero te espero en el próximo video.
Recordemos que estamos siempre puntualizando y reforzando ejercicios y las reglas y las normas con relación a consonantes que ofrecen dificultades. Todos estos consonantes las estamos enfocando ahora porque justamente a la hora de escribir, y como ya dijimos, pero siempre es importante resaltar, nos puede ayudar también a la hora de expresarnos en público de una manera más adecuada. Estas consonantes ofrecen dificultades porque justamente los sonidos desde el punto de vista fonético son bastante similares, ¿verdad? Ya vimos un ejemplo de la Y con la L, de la B larga con la B corta. Entonces es muy importante siempre puntualizar que tenemos que tener bien claro en qué momentos escribir basados en esas normas que acabamos de desarrollar. Ahora bien, hay otras consonantes también, y esto para ir cerrando nuestra clase de hoy, hay otras consonantes también que ofrecen este tipo de dificultades y que vamos a pasar a ver a continuación. En este caso, vamos a ver sobre el uso de la C. ¿Qué dificultades presenta el uso de la C? Y para eso necesitamos enfocarnos en algunas normas que tenemos que tener en cuenta para que no cometamos errores a la hora de escribir. Las palabras se escriben con C, las palabras que llevan C cuando esta letra tiene sonido fuerte, A, O, U, L, R, antes de la última sílaba. Por ejemplo, carreta, corredor, cubierta, cloro, crucero, acné. Las palabras que terminan en ansia, ansio, encia, encio, uncio, vamos a escribirlas también con C. Las únicas excepciones son ansia, que vamos a escribir con S, de ansiedad, ¿verdad? La ansia de ansiedad. Hortensia, el nombre propio, y también hortensia, el nombre de esa flor tan conocida, que son las hortensias. Las terminaciones de los diminutivos cito, esito, cico, esico, sillo, esillo, y sus femeninos correspondientes también vamos a escribirlas con C, salvo que se deriven de palabras con S en la última sílaba. Por ejemplo, bracito, nuevecito, hombrecico, airecillo. Las terminaciones cia, cie y cio también vamos a escribirlas con C. Son excepciones, lógicamente, algunos nombres propios, palabras, por ejemplo, de origen griego, tales como Rusia, Asia, Dionisio, gimnasio, idiosincrasia, iglesia, anestesia, magnesia. Todas estas palabras vamos a escribir, lógicamente, con S. Todas aquellas que no estén en estas excepciones vamos a escribir con C. Aquellas palabras que terminan en cia, cie y cio. También vamos a escribir con C los verbos que terminan en ciar, así como las palabras de las cuales proceden y las que se derivan de ellas. Y vamos a exceptuar los verbos ansiar, extasiar, lisiar y todos sus derivados. Algunos ejemplos de esta norma, de esta regla: acariciar, beneficiar, presenciar. Los verbos que terminan en ser y sir también vamos a escribir con C, así como los grupos C y si de los derivados de dichos verbos. Solamente se escriben con S los verbos ser, coser, si viene de hilo y aguja, toser, asir y sus compuestos. Porque coser con C, vamos a escribirla, o sea, se refiere a la cocina, a la cocción, ¿verdad? Ahora, si coser se refiere a hilo y aguja, vamos a escribirlas con S. Toser, asir y sus compuestos, así como las palabras que de ellos derivan. Ejemplos: agradecer, surcir. Los sustantivos terminados en ción también vamos a escribirlas con C, que se derivan de palabras acabadas en to y do. Por ejemplo, bendito, bendición, erudito, erudición.
Hay otros sustantivos que terminan en ción, pero están relacionados con palabras que llevan S en la sílaba final. Ahora vamos a hablar sobre la S y las dificultades que ofrece la S. Y estas dificultades están relacionadas no solamente a la escritura, y ahí es muy importante que podamos darle énfasis también a los problemas que presentamos en la dicción a la hora de pronunciar la S hablando en público, y eso es muy importante para ustedes que se están formando, en la política, para ustedes que van a hablar en público, para ustedes que van a enfrentar un auditorio. Es muy importante que siempre traten de practicar la dicción. De hecho, durante el desarrollo de este curso de castellano vamos a hacer algunos ejercicios con respecto al tema de la dicción, de tal forma que ustedes puedan practicar esas dificultades que tengan a la hora de hablar en público o a la hora de leer un discurso, que es muy importante de tener en cuenta. Y estas normas con relación a la S justamente tienen que ver con esas dificultades que tenemos a la hora de pronunciar las S. A veces dejamos como un sonido como de J, un sonido como de H, un sonido silencioso cuando nos toca pronunciar la S. Y ahí es muy importante conocer las normas del uso de la S a la hora de escribirlas, pero también llevarlas al campo de la práctica y tratar de pronunciar bien las S a la hora de hablar en público, a la hora de leer. Siempre es importante que hagan algún tipo de ejercicio que les permita practicar la correcta pronunciación de las palabras. Entonces, para entrar en las normas, en las reglas con relación al uso de la S, vamos a escribir con S los sustantivos que acaban en ción, procedentes de adjetivos terminados en so, sor, sible o sivo. Por ejemplo, adverso, animadversión, agresor, agresión, previsible, previsión, adhesivo, adhesión. También vamos a escribir con S las terminaciones ismo, ista, egoísmo, egoísta. Vamos a escribir con S también las terminaciones esta, esto. Por ejemplo, manifiesta o dispuesto. Las terminaciones ísimo e ísima de los superlativos. Por ejemplo, valentísimo, certísima. Los gentilicios terminados en ense. Cajahuilense, hidalguense, jalisciense. Vamos a escribir con S. La terminación cis, por ejemplo, análisis, hipótesis, ósmosis, diéresis. Todos estos ejemplos vamos a escribirla con S. Una de las letras que a la hora de escribir se nos confunde y nos da dolores de cabeza con la S es justamente la Z. Y aquí es muy importante tener en cuenta estas normas, estas reglas que nos pueden permitir distinguir cuándo escribimos con Z y cuándo escribimos con S. Vamos a escribir con Z los adjetivos terminados en as y os. Llevan Z al final, por ejemplo, capaz, atroz, ¿verdad? La mayor parte de las palabras terminadas en ansa también vamos a escribirlas con Z. Por ejemplo, bienaventuranza, lanza, chanza. Hay excepciones como gansa o cansa del verbo cansar. Las terminaciones en asgo también vamos a escribirlas con Z y no con S. Por ejemplo, noviazgo, hallazgo, siempre van a ir escritas con Z. Las palabras que son aumentativos o expresan la idea de golpe, si terminan en aso o en asa. Por ejemplo, sablazo, manaza, golpazo, ¿verdad? Son palabras, todas ellas terminan o son escritas o deben ser escritas con Z. Las terminaciones es y esa de los sustantivos abstractos.
que indica que es o tiene lo que señala la raíz. Por ejemplo, honradez de honrado y naturaleza de natural. Vamos a escribir con Z. También las terminaciones suelo y suela vamos a escribirlas con Z. Por ejemplo, liderzuela o liderzuelo, portezuela, con excepción de mocosuelo que escribimos con S. El sufijo es de los patronímicos también vamos a escribirlos con Z. Por ejemplo, Hernández, López, todos estos patronímicos vamos a escribirlos con Z. Una serie de palabras que podemos mencionar para complementar que llevan SC, ¿verdad? Por ejemplo, adolescencia. Recordemos que adolescencia, esto es solamente ya para matizar un poco con relación a estas normas de la S, la Z, etc. Adolescencia, siempre hay que tener presente que lleva la SC en adolescencia. Ascenso también, S y C. Consciente, descender, discípulo, escenario, escisión, de escindir, de dividir, digamos, de separar, viene la palabra escisión, fascinar, fluorescente, irascible, de esa persona que se enoja fácilmente, que entra en ira fácilmente, irascible. Oscilar, que significa pendular, que significa estar de un lado para otro. Plebiscito, prescindir, susceptible y viceversa. Entonces son ejemplos de uso de la SC. Muy bien, entonces con esto cerramos nuestra primera clase de hoy acerca de las consonantes que ofrecen dificultades y lógicamente esperemos que estos materiales que fuimos mostrando más todo el proceso que fuimos desarrollando en clase pueda servirle justamente para sentar las bases para mejorar la escritura y principalmente también para que puedan aprovechar lo máximo posible en el proceso también de ese espacio que ustedes tengan a la hora de encarar un auditorio, es decir, a través de la oratoria y a través de la lectura en público para que puedan ir mejorando también. Para lo cual, como ya dijimos, vamos a tener varios ejercicios. Con relación a esta clase en particular, les vamos a dejar en la plataforma los ejercicios para completar y también en los días sucesivos vamos a dejarles otras clases para que puedan tener la lectura de estos materiales y también puedan ejercitarse y profundizar estos conocimientos sobre la lengua castellana. Muy buenas tardes.